Qué triste y vergonzoso ser un cristiano que vive como mundano, que entra y sale de su lugar secreto y el domingo está en la iglesia ministrando y le dicen, aquí no ha pasado nada. Y ve en la Biblia que el Señor busca sucesores para continuar un trabajo, para que su trabajo nunca se detenga por falta de, sino que siempre tenga el Señor un sucesor. Como yo le dije, yo soy un sucesor de alguien, pero si yo cometo una falta, alguien me puede sustituir a mí. Dios tiene amor, tiene misericordia, tiene gracia, pero también tiene disciplina y juicio. Y un día sus consecuencias, hermanos, los van a alcanzar. Cuando Dios busca un sucesor, siempre yo he creído, hermanos, que yo soy un sucesor de alguien. Alguien se puso como instrumento de Dios y dijo, Señor, yo aquí estoy para servirte, aquí estoy para lo que sea. Y agarra las riendas de una responsabilidad, pero en determinado tiempo el sucesor se cansa. El sucesor pues deja de persistir, deja de tomar en serio el compromiso que hizo con Dios y empieza a ceder y a descuidar responsabilidades y después dice, Señor, es muy difícil lo que estoy trabajando para ti y voy a renunciar y se van. Yo no fui la primera opción de Dios. Yo soy un sucesor de alguien. Y ve en la Biblia que el Señor busca sucesores para continuar un trabajo, para que su trabajo nunca se detenga por falta de, sino que siempre tenga el Señor un sucesor. Una renuncia de una persona no toma por sorpresa a Dios. Eso es lo que me hacía él sentir. Y me dice también, igual que Kathleen Kuhlman le dijo, tú no fuiste mi primera opción. Yo no fui la primera opción de Dios. Él ya tenía siempre y tiene un sucesor. Esa palabra significa una persona que ocupa el lugar de otro para seguir continuando una responsabilidad. Y lo encuentro, hermanos, en toda la Biblia, el sucesor. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Josué. ¿Quién fue el sucesor de Saúl? David. ¿Quién fue el sucesor de David? Salomón. ¿Quién fue el sucesor de Abraham? Isaac. Y de Isaac fue Jacob, que son los patriarcas. ¿Quién fue el sucesor de Elí? El profeta Samuel. ¿Quién fue el sucesor? Así siempre encontramos. Por ejemplo, vi en el sucesor de Judas, el discípulo que traicionó a Jesús. Fue Matatías, según Hechos 1:26. Dice que echaron suertes, porque siempre pensaron ellos y sintieron de que tenía que haber 12 discípulos. Así que Matías vino a ser el sucesor de Judas, para que siguieran siendo 12. Cuando Herodes el Grande llega al poder, él dice que se dejó un linaje o un sucesor de su reinado. Encontré que era Herodes el Grande deja a Herodes Antipas y Herodes Antipas deja a Herodes Filipo, fíjese, para perpetuar. Y Herodes Filipos deja a Herodes Agripa. Usted puede cotejar eso, hermanos, Usted puede verlo. Dentro del tema de Dios
que siempre busca un sucesor. El sucesor de Elías fue Eliseo. Eso es nuestras bases para yo darles a conocer a donde los quiero llevar. El sucesor de entonces de Elías fue Eliseo y tenía que haber tenido cualidades el sucesor, porque estaba sustituyendo a una persona con mucho poder y con mucha unción. Elías era un profeta de fuego. Mató a 400 profetas de Baal en el Monte Carmelo, haciendo un desafío que el Dios que respondiera con fuego, ese sería Dios. Así que si Elías ya le dice al Señor, estoy cansado, necesito un sucesor, tenía que venir un buen sucesor después de este. Y Dios, hermanos, escogió a Eliseo. Además, Eliseo se dejó escoger. Me gusta mucho el ministerio de Eliseo, porque como él le pide al profeta, yo quiero que me concedas algo antes de que te vayas, Elías. Y le dice, ¿qué quieres? Yo quiero una doble porción del poder que está en ti. Y Elías dice, cosa difícil has pedido, un doble poder del que yo tenga. Dice, sí. Pero da una palabra como profeta de Dios que era y dice, si me vieres ir, si tú me ves ir en el carro de fuego que el Señor me prometió, se te va a conceder. Así que Eliseo no se separaba de Elías, donde quiera que él iba, Eliseo iba y lo acompañaba. Y encuentro, hermanos, que viene el carro de fuego, el que levanta a Elías, literalmente, y Eliseo, hermanos, se prende de parte del ropaje de Elías. Pero cuando este es levantado, él se queda solamente con el manto del profeta. Y este se va. Y Eliseo, frustrado de creer que no había recibido la doble porción del profeta Elías, dice que estaba allí el río Jordán y con el manto del profeta golpea el agua y este se abre y se pone en seco. Y la gente que veía, que fue testigo de eso, dijo, la unción del profeta Elías la tiene él. Dios le concedió eso, hermanos. Se lo encargo que lo coteje también, que lo lea. Me sorprendió que cuando ya llega la doble porción de Elías en el profeta Eliseo, este hace los dobla los milagros que Elías hizo. Elías hizo muchos, Eliseo hizo el doble. Pero también Dios tenía un sucesor para Eliseo. Y el nombre de él es Giesi. ¿Podemos decir nombre de Giesi, hermanos? ¿Otra vez? Giesi, así con... Que me gusta eso, me fascina eso. Cuando dicen, digan Giesi, los otros se callan y lo dice Giesi. Perfecto. Sí, porque me confirma que lo dijo. Entonces Giesi, siendo el posible sucesor de Eliseo, tenía un gran, como decimos, le quedaban los zapatos muy, muy grandes. Tenía un nivel, hermanos, muy alto para poder ponerlo como estándar. Dijo, yo tengo que estar a la altura de este hombre de Dios, Giesi. Pero en Giesi vemos que él es sinónimo de lo que podía haber sido y no fue. Eso es lo más triste. Él podía haber sido superior o igual a su sucesor, pero no fue. Llegar al hombre de Dios como un sucesor de Eliseo era
mucha responsabilidad. Y yo quiero hablar de eso, de qué aprendemos del sucesor, posible sucesor de Eliseo, Giezi. Si usted me acompaña a segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 20, segundo libro de Reyes, y se dice Reyes, perdón, porque no es carta, es libro. Hay gente que dice segunda de Reyes, no, segundo, es libro. Voy a repetir, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Dice, entonces Giezi, ahí estamos acá arriba, hermanos, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. ¿Por qué dijo eso? Yo le voy a hacer la historia pequeña. Aquí se mencionan dos personajes. El primero es Giezi y el segundo es el general Naamán. Naamán era general del ejército de Siria y dice que había ganado muchas peleas. Era un hombre con muchas estrellas en la solapa. Era un general. Este hombre, hermanos, dice la Biblia sus cualidades, pero también dice pero, y después de cada pero, pareciera que hay algo para lamentar. Este hombre, a pesar de ser un gran general y que había ganado muchas batallas y que quizás tenía mucho prestigio y tenía un bonito escritorio con sus banderas de su país de Siria atrás de él y su firma o su sello, tenía mucho poder, dice la Biblia, pero era leproso, tenía lepra. Y la lepra en los tiempos bíblicos no tenía cura. Ahora sí hay. Esta persona vio quizás un lunar en su piel y empezó a causarle dolor. La lepra aparece, hermanos, como una peca, como un lunar. Y aquello empezó a carcomerse hasta que se presentan ante un sacerdote y el sacerdote es el que dicta, porque no eran un médico, sino que dicta, según la Biblia, que si es leproso o no. Así que tuvo que comparecer ante ellos y les dijo, eres leproso y pues te vas a morir. No había cura. Aquello se extendía y para colmo se contagiaba. La persona se tenía que aislar. Pero Dios, hermanos, mueve su providencia divina, sus planes, sus piezas, arma el rompecabezas y la persona después ve, al principio no entiende, pero después ve cómo los planes de Dios encajan las piezas como si fueran un Lego. Allí se había llevado a una muchachita judía como esclava a la casa del general para que sirviera en las cosas de la casa, de sirvienta, de chacha, de gata. Y ella se dio cuenta que el general que estaba leproso. ¿Por qué? Porque limpió las ropas del general. Y ella dedujo, esto es por lepra. Y se acerca a su ama, a la esposa del general, y dice, ¿sí sabes que hay un profeta allá en Samaria que se llama Eliseo? Es un hombre de Dios. Y si tu esposo va, Dios lo va a sanar. Esto no se hizo esperar, hermanos. Este hombre increíblemente mueve luego sus influencias, va con el rey, le pide cartas para que le den autoridad para moverse. Le quiero hacer la historia pequeña porque eso es apenas la introducción al mensaje. El rey va con muchos regalos hacia la casa de Eliseo. Yo lo quiero presentar el pasaje allí. Van y tocan y él pensó, ahorita va a salir el profeta, va a extender la mano, va a orar por mí y la lepra se va a quitar. Eso va a pasar.
Pero Eliseo, hermanos, Dios le dijo, no, tú no sales, sale el Giesi, salga él. Este hombre sale y dice el profeta que te vayas al Jordán y te zambullas 7 veces y vas a ser sano. Pero, ¿cómo? Él empezó a poner peros, pero alguien le dijo, oiga, pero está pidiendo eso. Pero es que tenemos mejores ríos allá en Siria, que no hay mejores que este. Está pidiendo eso. Lo convencen, aquel general va, se quita su traje, se zambulle 7 veces, sale en la última su piel como la de un niño. A las hermanas les gustaría mucho eso. ¿Verdad que sí? Sirve que se quitan las patas de gallo y de tigre y todas esas cosas que se ponen aquí, hermano. Que no digan amén. Que crema de noche, no, allí zambulla 7 veces al Jordán. Por eso a la hermana María le gustó mucho ir al Jordán, ¿verdad, hermano? No, dígame que sí, bueno. Va a ir otra vez, sí, pues es lo que es de tener dinero. Nosotros no podemos ir ni en la Anima River aquí, hermanos. Pero bueno, volvemos al texto. Aquel hombre por gratitud salió del río con la piel de un niño y obvio se viste, se va con sus regalos, va a la casa del profeta, toca y es el pasaje que tenemos delante, hermanos. Qué increíble cuando le dice, pues aquí traigo algunos trajes, Gucci, Prada, no sé, Armani, Hugo Boss, traigo trajes, traigo plata, traigo dinero, traigo telas preciosas, buenos perfumes, buenos zapatos, ahí están. Se lo estoy actualizando, hermanos. Dijo el profeta Eliseo, no, gracias, nosotros no cobramos por los milagros. Nosotros no hacemos negocio con las cosas de Dios. ¿Pero cómo? No, Señor. Dios es el que hace el milagro y el ser humano no es el que los debe de cobrar. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano? Por eso nosotros no estamos de acuerdo con la gente que invitamos y dice, ¿puede venir al centro cristiano? Sí, nomás nos va a cobrar como $3,000. Ay, Dios. Pues ojalá que se salvan 3,000 almas, hermanos, para pagar esos $3,000. Y hace negocio con las cosas de Dios. Eliseo me muestra y dice, nosotros no. Y Giesi, hermanos, le empezó a dar comezón en la mano. Ay, Padre. Ahí está. El criado de Eliseo, varón de Dios, dijo, entre sí. Fíjese nada más. Qué increíble es esto, hermanos. Él dijo entre sí. Ahí están, lo están viendo, ¿verdad? Dijo entre sí. He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Eliseo rehusó agarrar el regalo, pero Giesi, aquí hermanos, habló entre sí. Cuando alguien habla entre sí, yo quiero señalar algo. Tenemos que tener mucho cuidado con el monólogo interno que tenemos, con las conversaciones que hacemos nosotros adentro de nosotros mismos. Yo estaba viendo las encuestas y dice que, según las encuestas de los psicólogos, que cuando una persona tiene un monólogo interno, el promedio es entre 30 a 50% de las personas platican consigo mismo. Vamos a hacer un censo. ¿Cuántos hablan consigo mismo? Ya los demás son mudos. Están mintiendo, hermanos. Es mentira si no levanta la mano, ¿sabe? Porque yo me opuse a esta estadística. Dije, 30 a 50, pues está poniendo que de 10 personas, 5 hablan consigo. Yo puse 9 personas y la otra no habla porque quizás no piensa.
Yo le estoy poniendo de 10 personas 9. Yo estoy diciendo el 90% de los seres humanos hablan con un monólogo interno. Y Eliseo ahí está. Él dijo entre sí. Él tuvo el monólogo interno. Entonces dice allí para sí el criado: mi señor estorbó a este sirio Naamán. Nos traían regalos y no tomó de las manos las cosas que le había traído. Vive Jehová, que yo correré tras él y tomaré alguno de esas cosas, de lo que él traía. Señalamos que en el monólogo interno de Giezi, cuando él habla para sí, él estaba demostrando lo que él era. Eso es importante, hermanos. Yo lo quiero señalar. Cada persona, esto es importante para toda la iglesia y para mí. Cada persona, cuando habla para sí mismo, aquí usted demuestra realmente lo que usted es, lo que somos, cuando hablamos para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque señala aquí que cuando el monólogo interno de Giezi, hablando para sí, él demostraba o determinaba lo que realmente había en su corazón. El monólogo interno es los pensamientos íntimos sin ninguna interrupción. El monólogo interno es estar hablando para sí, y puede usted tener a alguien, pero esa conversación es sin interrupción. Es todo un discurso sin nadie estarle quitando el pensamiento seguido. Aparte que dicta como su propio locutor que su monólogo interno es muy sincero. Usted nunca cuenta mentiras para usted mismo porque usted está hablando consigo mismo. Es como la mujer cuando se viste y le dice al esposo: oye, ¿se me ve bien este vestido? ¿Qué tenemos que decir, hermanos? Sí. Y ella voltea: ni me estás viendo. Sí, sí, te estoy viendo. Pero el monólogo interno dice: no se ve bien, pero pobrecita, pues ahí piensa que va a caber, dele. Se ve muy tiernita, dele. Hasta que ella misma va con el espejo y el espejo le dice: come on. Si te agachas te va a pasar un accidente. ¿Ah? Entonces el monólogo interno del esposo miente. Demuestra, con la boca dijo que sí, pero el monólogo interno decía que no. Todos tenemos ese monólogo, sin interrupción. Giezi, cuando habló para sí, él demostró, hablando, lo que realmente había en su corazón. Así que como sucesor de Eliseo, era un pésimo sucesor. Si nosotros hablamos con nosotros mismos, vamos a determinar qué clase de corazón tenemos, cuáles son realmente nuestros pensamientos. Si nuestro monólogo interno está sujeto al temor a Dios, su amor, sus mandamientos y sus principios, nuestras actitudes van a regir nuestros valores internos. Una persona vale mucho por lo que tiene adentro de ella, no por lo que se pone encima de él. Amén, hermanos. Yo conocí a una persona allá en Juárez que me presumía mucho que él traía más de 4 millones de pesos en joyas. No me acuerdo de eso. Y que traía una esclava le dicen así, ¿verdad? Y me decía: ¿a ti no te gustan las esclavas? Le dije: sí, ahí tengo una en la casa, me lava, me plancha y me hace piojito. Dice: no, de esas esclavas, no, de estas, decía. Bueno, yo me estaba refiriendo a mi esposa. Y si no te gustan los collares y todo eso, no sé, a mí me da alergia al oro, porque pues yo soy de las galletas de animalitos para acá, hermanos.
Entonces esa persona me dijo las botas que tenía de lagarto, el cinto piteado, yo me acuerdo que usaban mucho ese término, y las joyas, el reloj y todo. Dijo, traigo 4 millones de pesos en joyas. Y él piensa que tienen valor porque traen todo ese dinero puesto. El valor de una persona se determina en lo que está dentro de ella. Allí se determina. Cuando le ponen dinero a las hermanas allí en la casa que está limpiando y la hermana dice, tengo que pagar el parque a Jesucristo Santo. Ya nomás me suplió Dios ahí. Me suplió y hasta se pasa la renta y tengo un piquito más. Pero yo tengo temor a Dios y se brincan el dinero, hermanos. Y siguen limpiando. Una hermanita limpió una casa que ya habían vendido aquí en Durango, en un suburbio. Y le dijeron, límpiala bien porque ya está vendida. Y ella limpió bien, ya estaba toda vacía la casa. Pero en la cocina, aparte de arriba, en el gabinete, había montones de dinero, hermanos. Un montón de dinero. Billetes de a 100. Y los encontró. Y lo primero que le pasó por la mente, dijo, Señor, esto es una trampa. Me están tentando mis patronas. Baja el dinero, habla con ellas, le dice, aquí está un dinero, oiga, si puede venir, ¿cuánto es? Y dijo, pues más o menos es tanto. Dijo una cantidad enorme. Dijo, muchas gracias. Yo pensaba que ese dinero estaba perdido. Es que la mujer escondía tanto el dinero que le pasó como los cuervos, ya no se acordaba dónde ponía la mazorca. Qué increíble, hermanos, la honestidad. Pero si la persona que tiene valores no roba, no miente, no juzga o no critica, eso le da peso como persona en valores internos. Aquí Giesi estaba saturado de codicia, porque cuando él habla para sí, él estaba diciendo, pero mi señor no tomó nada, lo que del general nos lo estaba regalando, no tomó nada. Eso dijo para sí. Entonces el monólogo sigue diciendo, correré yo tras él y tomaré alguna cosa. Verso 20. El ministro que por gracia ha recibido su ministerio puede llenarse de codicia o de hacer negocio con las cosas de Dios. Toda persona que está ministrando en las cosas, puede hacer business con las cosas de Dios. Y déjeme decirle, hermanos, que todo tiene una causa y después una consecuencia. El monólogo interno nos indica realmente entonces lo que somos, indicará realmente las motivaciones que nos mueven a nosotros hacer las cosas bien o hacerlas mal. Pero hay otra cosa muy importante también, que tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios está buscando sucesores. Segundo de Reyes, capítulo 5, verso 22, dice, y él le dijo, bien mi Señor me envía a decirte, el versículo 22, hermano, de ese mismo capítulo. ¿Sí lo tienes? ¿Están allí, hermanos? Él respondió, entonces Giesi, criado de Eliseo, ¿lo tienes, no? 5:22. Segundo libro de Reyes 5:22. Y él dijo, bien mi Señor, me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas y no sé quién está robándose la señal, y le dice, y te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos. Ahí está.
No tenemos nosotros, hermanos, permiso ni autoridad para estar diciendo mentiras con tal de agarrar beneficios personales. No tenemos. Él dijo, mi Señor me ha enviado. Cuando él va tras el carro del general Naamán, Naamán tuvo que, al no decir, pues no quiere nada, él irse, este criado va y hace que se pare el carruaje y le dice esa mentira. Mi Señor me envía, es que dos jóvenes vinieron y pues no tenemos nada que ponerle delante de sí. Y lo dice, entonces, si quieren el regalo, si quieren los regalos, pues casi decía, es que a Eliseo le cambió la mente. Estaba mintiendo. Y qué tremendo, hermanos, cuando la gente miente para lucrar. Yo tengo mucho cuidado con la gente cuando dice, el Señor me reveló, el Señor me mostró, el Señor me ha movido a, el Señor quiere que, el Señor me dijo de ti de. Yo tengo mucho cuidado con eso, hermanos, porque si no es Dios, yo estoy contando mentiras, ¿sí están de acuerdo conmigo? Para sacar un beneficio de usted. Entonces aquí, qué tremendo cuando Eliseo no sabe nada porque está en su casa y Giezi está haciendo todo ese desorden, hermanos. Está hablando para sí, lucrando para sí y luego contando mentiras para agarrar beneficios. Y qué tremendo, hermanos, porque sigue diciendo el versículo 23, hermanos, si me lo pone. Entonces se le prepararon una gran comida y cuando había comido, él y su señor, ¿qué dice? Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. ¿Y le qué? Él insistió y ató 2 talentos de plata y 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y los puso a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. No solamente él estaba involucrándose en un gran delito, sino que estaba involucrando también a las personas, hermanos. Qué tremendo este hombre, ¿no? Todo eso estaba haciendo, sí. Y luego yo quiero llevarlos al versículo 23. 5:23, mi hermano, todavía. Yo debía haber traído mis lentes. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Entonces le insistió. Y ¿sabe qué? Giezi estaba diciendo, no. Pero adentro de sí estaba diciendo, sí, dame todo lo que tú puedas, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha ido a casas de ricos, realmente ricos, hermanos? Esos que cuando llegamos allí a sus casas nos dicen que se tienen que quitar los zapatos. ¿Alguien ha ido a esos? ¿Sí se identifican, hermano? Nosotros no nos gusta quitarnos los zapatos porque después batallamos mucho para volvernoslo a poner. Pero llegué a un rancho allá en California y era un palacio, hermanos. Y la alfombra era blanca. Y el que iba conmigo llegó y se quitó los zapatos. Y yo estuve así como Giezi, yo no me voy a quitar los zapatos. Dije, pero la alfombra es blanca. Y cuando me los iba a quitar, me dice el dueño de la casa, no te los quites. Digo, y si te ensuciamos aquí, tenemos gente de servicio. Una casa de 2 pisos, hermosa, tenía palmeras, cada palmera le costó $15,000. Tenía un jacuzzi con agua caliente y una cascada para la alberca para que tuviera agua caliente. Una cosa bonita, ¿no? Qué tremendo, qué bonita casa. Y me dice ese hombre, tú pídeme lo que quieras. Qué tremendo cuando oímos eso, hermano. ¿No les ha pasado? Que uno empieza a decir, no.
Pero en realidad la boca dice no, pero adentro dice sí. Sí había un Mercedes que estaba en su garage, porque tenía un garage para 12 carros, y había un Mercedes que ahí me decía, tómame José Luis y llévame a Colorado, así. Yo le dije eso para que despertaran, hermano. Pero yo le dije no. Adentro de mí decía sí. Este hombre estaba enfrente del general y lo le decía, toma un talento, y lo decía, no. Le dice, tómalo, tómalo. Le insistió, ahí está el verso. Y no le dio uno, sino 2 talentos de plata en 2 bolsas. Y no un vestido, sino 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas de sus propios criados. Qué tremendo. Tenemos que tener mucho cuidado. Si Dios mira en nosotros como sucesores, a practicar la sinceridad, hermanos. El sucesor no tiene que usar máscaras. Aunque no digan amén, fíjese, tenemos que ser genuinos. Así soy, sí, y con muchos defectos. Así soy, así soy. Por eso el Señor, cuando esta mañana me acordaba a Eva decir, porque estaba ella predicando acerca de cómo Dios llama al servicio. Cuando yo le dije al Señor, a Dios, en unas bancas, en una iglesia pobre, que estábamos allí, que dice el Señor, Dios quiere obreros que se levanten para que prediquen su palabra, para que hagan algo por Él. Yo orándole, yo le decía al Señor, yo soy Señor, yo te quiero servir, ponme en lo que tú quieras, lo que sea, lo que sea. Yo llegué a lavar los baños de la iglesia, a barrer, a pintar la iglesia, a lo que sea, a cuidar niños abajo de un árbol, porque no había cuartos. Allí era mi clase. Allí empecé como con 5 o 7 niños. Las bancas eran piedras, hermanos. Así se empieza. El árbol, lo bueno que nos daba buena sombra. Tenía una guitarra que tenía que tener 6 cuerdas y nada más tenía 4. Los niños no les importaba, salía el son allí. Yo pisaba los tonos, pero salían otros. Ve, aquello empezó a crecer hasta llegar a tener más de 30 niños. Pero ¿cómo es bueno Dios, hermanos? Dios nos necesita gente que sea genuina y sin máscaras. Todo hijo de Dios, todo cristiano tiene prohibido usar máscaras, porque eso es hipocresía. Eso es falta de sinceridad. Y si somos llamados a servir al Señor, tenemos que hacerlo con integridad y con honestidad. ¿Están aquí, hermanos? A no ser enmascarados. Amén. Cuidado con usar a la gente con propósitos insanos, porque Él los puso a cuestas de sus propios criados para que llevaran algo que era deshonesto. Hay mucha gente, hermanos. Jesse, cada talento costaban 30 kilos, o sea, aproximadamente, cuando usted va a los pesos. Este hombre tuvo que valerse de más gente para cometer ese delito, ese pecado. ¿Y cómo es que, si usted se fija en esta posición, el punto importante aquí es, si nosotros queremos pecar o ofender a Dios, no embarremos a más gente, hermanos, con nosotros. No nos llevemos entre las patas, como dicen, a más. No los involucremos a ellos. Tengamos mucho cuidado de estar abusando de gente inocente para satisfacer intereses personales. Eso se me hace muy importante también señalar. Cuidado con los lugares secretos, versículo 24. Si me das chance. Y así que llegó a un lugar secreto. ¿Me ayuda a leerlo, hermanos, para que se nos grabe? Así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa
luego mandó a los hombres a que se fuesen. Esta persona tenía un lugar secreto. Giezi tenía su lugar para esconder sus propias barbaridades, sus propios pecados. Si vamos al resumen de él mintió, él tomó lo que no debía, guardó y ahora lo esconde. Porque ya él había determinado, planificado, con mucho tiempo, premeditado todo para guardarlo en su lugar secreto. Cuando una persona tiene su lugar secreto, hermanos, es porque oculta cosas que le causan vergüenza. Espero que Dios no le esté hablando a alguien aquí. Hay gente que tiene su tableta con muchos códigos, ¿verdad? Que le dice, voy a poner ¿cómo se dice? El password. Voy a poner los nombres del nacimiento de mi esposa. ¡Pum! Laqueado. El de su mamá. Todo está laqueado, hermanos. También tienen un baúl, pero con llave. Y la llave, tiene que matar a la esposa para agarrar esa llave. Usted sabe. Hay cosas que son secretas. Nosotros como cristianos debemos de evitar tener un lugar secreto. Un lugar en que escondemos nuestras sinvergüenzadas. Hay gente que no le gusta que sepan realmente cómo es él, por eso tiene su lugar secreto. Y todo lo que hace, lo hace con una puerta laqueada. Nadie lo aborda. Por cierto, ¿cuántos son padres aquí, hermanos? ¿Se puede levantar su mano? ¿Sí saben el código del celular de sus hijos, hermanos? Hermana Reina, nomás. ¿Sí lo sabe el código? Hermanos, ¿sí lo sabe? Hay unos que empezaron a decir, no lo sabe, ¿tiene acceso? ¿No tiene acceso al teléfono? A la tablet tampoco. Y hay un joven que está desafiando y dice, tienen que respetar, ¿verdad?, mi privacidad. Y dice, por eso tengo que laquear la puerta de mi recámara. Nosotros tuvimos que quitar las puertas, hermanos, de la casa. Hay gente que no le gusta que se metan en sus cosas porque están haciendo cosas que les causa vergüenza. ¿Aló? ¿Cuántos Giezi habrá aquí? No sé. Les da vergüenza y están escondiendo sus sinvergüenzadas teniendo un lugar secreto. Es increíble eso. No solamente hablan para sí, sino que aparte esconden cosas, ¿no? Los lugares secretos son para guardar cosas que nos da vergüenza que los demás sepan de nosotros. Además, si tenemos lugares secretos, ¿con qué propósito los tenemos? ¿Qué cosas queremos que los demás no sepan? ¿O por qué los ocultamos? Si algo se oculta, es porque de nosotros sería fatal que los demás supieran realmente cómo nosotros somos. Yuhu. Y esta semana que pasó, me di cuenta, hermanos, quizás ustedes también, de un pastor, omito el nombre, que tenía una mega iglesia, una iglesia, no, hermanos, que pues quizás era más de 5,000 almas allí reunidas por culto. Se tenía que acabar los servicios y salir para que entraran más, otros tantos más. El pastor, Dios lo usaba y era un hombre de renombre, tanto que llegó a ser el consejero en la Casa Blanca de Donald Trump.
él le ministraba a Trump. Salieron en las fotografías del mundo cristiano, de las noticias del mundo cristiano. Usted puede poner allí las noticias cristianas en su app. Y salió que mi hermano, allá por los 80, tocó a una joven. Pues ya, la toca. Él tenía 21 años y esa joven tenía 12. Pero después que se avanzó en confianza, y después se convirtió aquello en un abuso sexual. Abuso. Y no solamente a esa joven, sino a algunas otras. Él se afirma en Cristo, en Dios, y Dios lo usa y tiene una mega iglesia. La persona ofendida por el contacto y el abuso sexual se da cuenta que es él el que está allí. Inmediatamente mueve sus influencias con un abogado y pone una demanda. Y lo vi ayer, antier, cómo la policía llegaba con mi hermano y lo esposaban y lo sacaban de una corte para llevarlo a una prisión, porque se ganó la demanda por abuso sexual. ¿Cómo han caído, no? Los hombres de Dios. Qué tremendo cuando la persona recibió $250,000, o sea, $250,000, porque mi hermano pastor tenía un lugar secreto. Es increíble eso, hermanos. Jugó con su integridad y después le alcanzaron las consecuencias. Eso es lo que el diablo no quiere que nosotros pensemos. Sabe que solamente el diablo pone la tentación, hermanos. Pero dice, te presento lo mejor de la tentación. La tentación nunca va a ser fea, si no, no sería tentación. Y luego nosotros vamos detrás de ella y cedemos, pero nunca nos dice cuáles son las consecuencias. Y aquí yo voy al lugar en que en el verso 25 alcanzaron las consecuencias a Giezi. Y él entró donde estaba el varón de Dios. Ahí se puso delante de su señor, de Eliseo, y le dijo, fíjese las preguntas. Eliseo le dice, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Qué sigue después, mi hermano? El 26. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? Oh, eso duele, hermanos. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Ese es tiempo. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de Eliseo leproso, blanco como la nieve. Qué bueno que apagaste la luz, sirve que se mira mejor para acá. Siempre el pecado nos va a traer consecuencias. Si hay gente que nos está viendo por el internet, porque no creo que esté aquí este tipo de gente que voy a decir, que andan buscando a los Naamanes para ir detrás de su dinero, ¿verdad? Diciendo que el Señor me dijo, que el Señor me movió, que el Señor quiere bendecirte a través de una bendición que yo te dé y tú me des una bendición financiera. Mira qué gusto. Si hay gente que va detrás de los Naamanes, si hay gente que tiene un lugar secreto, si hay gente que siempre está pensando dentro de sí barbaridades, llega un punto, hermanos, que va a ser muy vergonzoso cuando nos alcanzan las consecuencias. Qué tremendo cuando Giezi ya hizo todo lo que él quiso y vino a la casa y Eliseo estaba de las de acá, mire.
¿Y dónde vienes, Jesús? Papá, chiquito, mi bebé. ¿Cuántos de ustedes fueron confrontados con sus padres cuando andaban de vagos en la calle, hermanos? Yo quiero cerrar con esto. Cerca de mi casa, cuando yo era pequeño, habían vías del tren y José Luis se subía al tren, hermanos. Y decía el señor que estaba allí: nosotros somos máquina de patio, chavalo, ten cuidado. Y nosotros nos subíamos en las escaleritas de los vagones, hermanos. Y ahí nos llevaban como 4 o 5 millas para allá y luego nos traían. Y luego nos llevaban y luego agarraba más vagones. Y estaba haciendo todas las líneas de todos los vagones vacíos para ponerlos en orden y tener una vía libre la que iba a la Ciudad de México. Así que nosotros nos subíamos a las escaleritas y mire, paseándonos bien a gusto. Mi hermano y yo. Y qué tremendo, hermanos, cuando mi madre nos veía y salía y ella se ponía amarilla, blanca, hermanos, ceniza. Y decía: bájense de allí. Y nosotros nos decían: no, híjole, mi madre. ¡Ah! Parecía que ahorita los voy a matar. Los voy a dejar bañados en sangre. Y menos nos bajamos, madre. Y nos íbamos, hermanos. Y veníamos. Pero mi madre lo veía porque muchos de nuestros amigos se subían arriba de los vagones y no alcanzaban a brincar porque el tren iba en movimiento y caían entre los 2 vagones. Caían, hermanos, y se les cortaban sus piernas, sus extremidades, o a veces los brazos, a veces morían en el intento por estar jugando también junto con nosotros. Pero nosotros nada más nos subíamos a las escaleras, hermanos. Y yo me acuerdo cuando leo este pasaje, cuando ya nos cansamos, yo y mi carnal y yo, mi hermano, vámonos, carnal, a la casa, vámonos. Y que la casa estaba tranquila, hermano. Estábamos esperando dónde viene, ¿verdad?, la mentada famosa chancla vengadora, voladora. Vente, carnalito. Y que cierra la puerta, estaba mi madre atrás. Sí, así yo lo veo ahí. ¿De dónde vienes, Jesse? No estaba allí mi corazón, no estaba allí mi corazón, le dice el profeta. Yo estaba, ¿sabe cómo le decía? Yo estaba allí cuando fuiste a parar al carro del general Naamán. Yo estaba allí. Cuando le contaste todas las mentiras, yo estaba allí, yo las oí. Cuando agarraste el botín y lo llevaste a tu lugar secreto. Qué tremendo, qué vergüenza, ¿no, hermanos? ¿O no le da vergüenza a ustedes? Y yo he estado confrontado así con mi madre, que me decía: ¿qué te dije? Ay, papá. Yo todavía recuerdo, y eso que ha pasado años. Mi hermano corrió y mi madre se quitó el guarache, hermanos. Esos que le decían pata de gallo, con 3 botones abajo, ¿se acuerdan? ¡Paz! En la espalda, hermano, así como soldado cuando caía de guerra. ¡Bum! Y yo, pues con el pesar, ¿verdad?, y queriendo guardarle la espalda a mi hermano, lo agarraba. ¿Qué pasó, carnal? Y nos daba el sentimiento ver el guarache marcado ahí en la espalda. Pero se me olvidó que había 2 guaraches, hermano. El otro era para mí. ¡Paz! Qué tremendo cuando nos alcanzan las consecuencias. Qué triste y vergonzoso ser un cristiano que vive como mundano, que entra y sale de su lugar secreto y el domingo está en la iglesia ministrando y le dicen: aquí no ha pasado nada. De veras, sí. Levantamos nuestras manos y adoramos. Quiero sentir tu presencia, Señor. Ay, qué bonito cantó Pedro. Aleluya. Pero nos vamos, hermanos, y estamos viviendo mal o peor allá. Yo le quiero hacer un llamado a ese cristiano.
Dios tiene amor, tiene misericordia, tiene gracia, pero también tiene disciplina y juicio. Y un día sus consecuencias, hermanos, los van a alcanzar. Qué tremendo cuando Giezi oye el dictamen y dice, la lepra del general Naamán se te va a pasar a ti y también a tu familia, a tu descendencia para siempre. No hay nada más triste que eso, hermanos. Todo pecado en determinado momento sale a la luz. Y no hay nada más vergonzoso que eso, hermanos. No hay nada más vergonzoso que ser confrontado con eso. Y peor aún, debemos de tener cuidado de que cuando ya vienen las consecuencias, hasta pueden alcanzar a nuestra propia familia. ¿Sí se da cuenta allí? ¿Sí se da cuenta allí? Vas a ser leproso, dice. La lepra va a venir a ti y a tu descendencia. Hay pecados que alcanzan también a los nuestros. Por eso no debería de ser fácil pecar, hermanos. Por eso no debería ser fácil de hacer cosas y barbaridades y estarse embarrando uno con el pecado. No. Tenemos que tener cuidado de eso. Giezi es el sucesor que pudo haber sido el grande, pero no fue. Dios busca sucesores, porque el diablo está tirando a ciertos instrumentos de Dios, pero los sucesores están aquí entre nosotros. Como yo le dije, yo soy un sucesor de alguien, pero si yo cometo una falta, alguien me puede sustituir a mí. No se pongan serios, hermanos. Cuando me vean defectos a mí, oren por mí. ¿Están aquí, hermano? Oro por el pastor, porque está diciendo muchas estupideces allí. Oro para que ya no diga tantas. Oro para que Dios lo sane. Oro para que Dios lo cuide. Oro para que Dios lo guarde. Oro porque Dios le dé la palabra que el pueblo necesita. Oro para que Dios lo use. Yo quiero, hermanos, orar. Curiosamente, el nombre de Giezi significa hombre de visión, pero esa fue muy corta. Nosotros somos hombres de visiones, hombres de que Dios puede hacer algo con nosotros, siempre y cuando entendamos que hay condiciones para el discipulado. Hay que guardarnos para Dios, hermanos. Hay que guardarnos para Dios. Se puede poner de pie. Yo invito a los matrimonios, hermanos. Invito a los matrimonios porque queremos orar por ellos, por toda la iglesia en general. Puede pasar la iglesia, hermanos. Juanita, ¿sí puedes pasar? ¿Sí? ¿Sí puedes pasar? Aquí. Pásale, hermanos. No me dejen a Juanita sola. No me dejen a Juanita sola.